Bueno, bueno, profesores, ya estamos, ya estamos en vivo, ya está transmitiendo por Facebook, profesores. Entonces, eh, primero que todo, un cordial saludo de paz para todas y todos aquellos que en este momento nos están acompañando en el foro de la posverdad, la doble pandemia, virus y el asesinato de líderes sociales. Nuestros invitados en este foro son el doctor Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios de Derecho y de la Paz, Indepaz, director de la revista Punto de Encuentro, magíster en Economía, especialista en Economía Política, ingeniero químico, exministro de Salud, director del proyecto Centro de Memoria y Paz en Bogotá. También tenemos al doctor Jaime Zuluaga Nieto, activista de los derechos humanos y la paz, reconocido analista sobre la problemática nacional, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, magíster en Finanzas Públicas, magíster en Planeación, Economía, estudios de doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, docente del programa de maestría Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos de la Universidad de Pamplona. Eh, Queridos profesores, eh, para empezar, ni verdad ni mentira. Posverdad. Aunque el origen de la posverdad, de cierta manera, radica en el funcionamiento de la psiquis humana, por tanto, para referirnos a aquello del tema de la posverdad, podemos trasladarnos a hace miles de años, donde aparece el lenguaje y diversas formas de comunicación. Pero hoy en día, los avances tecnológicos de la información y de la comunicación, cuales han transformado por completo las narrativas en los contextos de las personas en este tiempo. Ah, ah, hasta que, ¿Hasta qué punto podemos comprender los acontecimientos globales y distinguir entre las fechorías y la justicia, a lo que nos lleva al punto de la posverdad nosotros? Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es capaz el ser humano de dar sentido al mundo que ha creado? ¿O de cierta manera existe todavía alguna frontera clara que que separe la realidad de la ficción? Bueno, en respecto a esta situación, sea cual sea la situación, parece que en realidad estamos viviendo en una terrible era de la posverdad, como es en el caso de los asesinatos de los líderes sociales. Esta situación nos lleva a nosotros a encontrarnos con verdades, o quizás llamémoslo mitos, o preguntas sobre los asesinatos de los en nuestro país. Mm, una de las preguntas que normalmente las personas del común aquí en Colombia se hacen es, ¿qué dice el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional? Mm, Otra pregunta mm, nos habla a nosotros sobre qué hay detrás de las muertes sistemáticas de los líderes defensores humanos, de quién es la responsabilidad. Dentro de todas estas preguntas que nos da a nosotros todo ese concepto de la posverdad, también nos encontramos nosotros con los mitos. Y un mito común sería por qué hay diferentes cifras de asesinatos en el país. Entonces, respetados y queridos profesores, eh, primero que todo, en nombre de la Universidad de Pamplona, bienvenidos a este foro, a este conversatorio. Quiero dar a entender a los profesores, a los académicos que en este momento nos están acompañando en esta transmisión, que el método de trabajo de este foro es de 40 minutos. Cada ponente va a hablar va a hablar 20 minutos y al final de, de la ponencia de cada uno de ustedes
se atenderán las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan respecto al tema. Por tanto, pues damos inicio al foro. No sé quién quiera empezar, el profesor Jaime Zuluaga. Muchas gracias, profesor Vega. Saludo de nuevo a Camilo, a la decana de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar, que nos acompaña. Y muchas gracias a los que nos están acompañando pues, desde el Facebook. Efectivamente acordamos presentaciones breves pues, para crear condiciones para una discusión posterior, presentaciones de 20 minutos. Yo voy a ocuparme fundamentalmente de una presentación, de algunas consideraciones generales sobre lo que ha implicado la pandemia y la crisis que ha generado en la crisis que ha generado en la sociedad. Voy a plantear, a dedicar los primeros minutos a primero unas consideraciones generales. Y mi punto de partida es el siguiente. Esta situación que estamos viviendo, que ha sido catalizada por la presencia del virus, el COVID-19, ha conmovido los fundamentos de la sociedad contemporánea. Particularmente ha afectado gravemente sus estructuras económicas y sociales. Y plantea una serie de complejidades que derivan de un hecho que es necesario tener en cuenta. Aquí nos encontramos frente a un fenómeno de articulación entre determinaciones naturales, en este caso el COVID-19, y determinaciones sociales, la forma como están organizadas las sociedades y cómo son capaces de recibir este impacto de la presencia de un virus que se ha extendido de una manera extraordinariamente acelerada en la sociedad. La existencia pues, del virus es un fenómeno natural, pero la producción y las condiciones de su difusión se dan bajo determinadas condiciones sociales, que es un aspecto que no debemos olvidar. Creo que la pandemia ha afectado los fundamentos del sistema mundo capitalista. Es la primera vez, tal vez, en la existencia del sistema mundo capitalista moderno, que la economía mundial está en una gran proporción paralizada. Hemos tenido escenarios inimaginables hace unos meses, las calles vacías, las ciudades desoladas, los aviones en tierra, el cielo limpio y el espacio libre para que vuelen las aves solamente. Se han detenido los procesos de intercambio de personas con el cierre de las fronteras, siendo que fue un sistema que facilitó las comunicaciones, que aceleró las comunicaciones y redujo los espacios para movernos entre los seres humanos. Estamos pues ante una imagen, un mundo de ficción en algunos aspectos. Y quiero señalar que en particular esta situación ha afectado de manera muy dura los procesos productivos, frenó la circulación de bienes y de personas en sentido contrario de lo que habían sido las tendencias en las últimas décadas, ha contribuido a poner en crisis y en cierta forma a paralizar temporalmente los efectos, no los efectos, el funcionamiento de la globalización tal como el modelo neoliberal la venía impulsando. Está afectando temporalmente los procesos de densificación urbana al imponer la distancia social y está fortaleciendo de una manera muy significativa el capital de las grandes empresas de informática y de comunicaciones. A pesar del carácter transitorio que esperamos tenga esta pandemia, considero, como muchos otros analistas lo han planteado ya, que sus efectos pueden ser de largo plazo. Y es probable que a nivel planetario las cosas no vuelvan a ser en el futuro inmediato como eran en el pasado. En ese sentido, yo la primera conclusión que saco es que la pandemia ha cambiado el contexto mundial de manera significativa.
Hay diferentes aproximaciones en medio de toda la discusión y lo que se está escribiendo en esta situación. Quisiera traer a colación diferentes aproximaciones sobre el nuevo contexto que ha surgido con motivo de esta pandemia. Hay quienes traen de nuevo un argumento sobre el cual veníamos trabajando desde hace una década probablemente, en el sentido de considerar que estamos en medio de una articulación catastrófica, de una crisis financiera, económica, de deuda pública, crisis alimentaria, energética, ecológica, social, militar, crisis de valores. Y todo esto lo han llamado, quiero citar en particular al filósofo Joseph Sterman, lo han llamado una crisis del modelo civilizatorio. Es decir, hay quienes consideran o consideramos, yo me cuento en esta posición, que estamos efectivamente en un momento de crisis del modelo civilizatorio y eso nos plantea una reflexión. Probablemente estamos en un proceso de transición de época, en un proceso de cambio de época y no simplemente en una época en la que se están produciendo cambios. Hay también otra manera, como nos hemos estado aproximando a considerar la situación desatada por la pandemia y es considerar que la emergencia sanitaria aceleró una crisis económica que no es provocada por la pandemia, sino que la pandemia sirve simplemente de catalizador. La economía mundo venía en el último medio en un proceso, en un ciclo de larga duración hacia el estancamiento, que se profundizó hace una década larga con la crisis del 2007 y del 2008, y que en ese momento se traduce en una caída vertical de la inversión productiva. Igualmente, hay una volatilidad de las bolsas de valores a nivel mundial. Este año, entre febrero y abril, vimos un verdadero crack de las bolsas. Estas llegaron a perder hasta el 30%, y en eso, desde luego, incidieron una serie de factores como las decisiones de Rusia y de Arabia Saudita en relación con el manejo de la producción petrolera. Se estima que la recesión hacia la que va la economía mundial probablemente va a ser mucho más fuerte y de mayores efectos que la Gran Depresión, que la gran crisis del capitalismo mundial, que la gran crisis mundial, perdón, del capitalismo en los años 30. Los últimos estimativos del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, estiman que la caída del Producto Interno Bruto Mundial puede pasar del 3% en este año. En el caso de América Latina se acerca al 6%, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. La Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, considera que en este año pues, el comercio estará cayendo hasta el 30% aproximadamente, y esto va a afectar fuertemente el modelo primario exportador que se estableció en América Latina después de la década de los 80, en la época de la crisis de la deuda externa, la década que hemos llamado la década perdida. A su vez, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, por ejemplo, calcula que la inversión extranjera caerá hasta en un 15%. Cito estas cifras simplemente para dar un indicio de lo que va a significar en el mediano plazo, desde el punto de vista económico, el impacto de la situación que estamos viviendo para economías como las de los países latinoamericanos y en particular para economías como Colombia, en las que la inversión extranjera directa ha venido jugando en los últimos años un papel muy importante en la expansión y en la reproducción del modelo extractivista que se ha venido consolidando en el país. Y la forma, pues como eso indudablemente va a afectar el crecimiento económico, va a aumentar los niveles de pobreza, de exclusión económica, de exclusión social. Asociado a esto, creo que hay que incluir en este contexto el hecho de que el sistema mundo se ha revelado como un sistema profundamente inequitativo. Los invito a consultar los informes anuales de Oxfam sobre concentración de la riqueza. Hemos llegado a niveles aberrantes en materia de concentración de la riqueza en contraste con la enorme capacidad productiva que ha desarrollado la economía moderna.
Igualmente, esta pandemia nos coge en un momento de lo que desde hace 2 años veníamos discutiendo y caracterizando como las crisis de las democracias, con la idea de que las democracias liberales occidentales, tal como las conocemos, están atravesando por una situación de desprestigio, de descreimiento de la gente, de debilitamiento de los partidos políticos muy fuerte. Y en general lo que se plantea es que, a diferencia de lo que se plantea, de lo que se pensaba hasta los años 90 del siglo XX, que la amenaza a la democracia venía de sistemas totalitarios como los asociados al campo socialista, hoy estas amenazas vienen desde el mismo sistema, vienen de adentro del sistema. El mejor ejemplo que puedo poner en ese caso es el ejemplo de los Estados Unidos, que indudablemente es un paradigma de lo que de la desinstitucionalización de un país y de la debilidad de la democracia. Nunca esperé oír eso de un secretario de Estado, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, un secretario en ejercicio para decir que el gobierno de su país y el presidente de su país estaba amenazando la institucionalidad democrática en el país. Y termino estas consideraciones generales planteando que es importante tener en cuenta la geopolítica, los cambios que se han dado a nivel mundial entre los bloques de poder, entre los Estados Unidos, la cuenca del Pacífico, en particular China y el Japón, la Unión Europea, lo que queda de los llamados BRICS. Hay que tener en cuenta también mucho para la evolución de esta situación, la rivalidad creciente entre China y Estados Unidos, este enfrentamiento comercial que se ha agudizado en medio de la pandemia. Y también es muy importante considerar, y esto tiene que ver con la llamada, con lo que hablaba acerca de las crisis de las democracias, la declinación de la hegemonía de lo estadounidense y la pérdida de liderazgo de los Estados Unidos en una situación en la que por el carácter global de la crisis que estamos afrontando, es indispensable que se busquen salidas globales y que las naciones aúnen los esfuerzos para enfrentar globalmente la situación. Hechas estas consideraciones generales muy rápidamente, quisiera plantear que las crisis, todas las crisis en general, son una coyuntura de oportunidad. En las crisis se pone de manifiesto lo mejor y lo peor de la especie humana, como se ha venido manifestando. Aquí aplaudimos y declaramos héroes a los trabajadores de la salud, pero además los discriminamos y los perseguimos, incluso los amenazamos porque los vemos como una posibilidad de la difusión del contagio, no solamente que salven vidas, sino que difundan el contagio. Ahí se ponen de presente ese carácter ambivalente de lo que somos los seres humanos, donde manifestamos lo más positivo que tiene la especie y al mismo tiempo lo más negativo. Igualmente, todas las crisis provocan situaciones de incertidumbre y es muy difícil hacer predicciones hacia el futuro. Yo me voy a aventurar simplemente a plantear alternativas, jugando con esas alternativas binarias, planteando salidas posibles positivas y salidas posibles negativas. Quiero señalar también que esta crisis ha desnudado los sistemas políticos y económicos que caracterizan buena parte de las sociedades contemporáneas. Ha puesto de presente, por ejemplo, que estamos en un tipo de organización de la sociedad en la que la vida está colocada al servicio de la economía, lo cual se manifiesta en la precariedad de los sistemas de salud, la insuficiencia de la seguridad social, incluso en los países más ricos, porque una de las características de la situación que hemos afrontado es que inicialmente el virus y la pandemia golpeó en las sociedades más ricas como Italia, como los Estados Unidos, como la Gran Bretaña, entre otros. Situación esta de precariedad de sistemas de salud e insuficiencia de la seguridad social que es particularmente crítica en los continentes africano, asiático, en parte de Europa y desde luego en América Latina, que son continentes en donde los niveles de pobreza son extraordinariamente altos y hay una enorme informabilidad laboral. Bien, termino allí
termino allí con estas consideraciones generales para señalar dos cosas. La pandemia nos ha colocado al borde del abismo. Yo diría que estamos al borde de una explosión social. Esta pandemia puede ser el detonante de una explosión social. En Colombia ya estamos viviendo algunas expresiones de esto en algunas ciudades como Bogotá, en donde personas en los barrios populares han salido a bloquear las avenidas, a exigir que las promesas del Estado de que va a llegar asistencia suficiente para paliar la situación de miseria y de hambre de la población ofrecida por los gobiernos, tanto nacional como local, se materialicen y se conviertan en realidad. Pero creo que estamos al borde de una gran explosión social. Todo lo que está pasando nos indica que vamos a devolvernos 2 o 3 décadas en materia de desarrollo social, de superación de los altos niveles de inequidad. Volvemos a un empobrecimiento enorme, enorme de la población. Estamos enfrentando una situación en la que los más pobres, los informales, los que viven del trabajo diario en la calle, no pueden darse el lujo que nos damos algunos de nosotros de confinarnos en nuestros hogares, porque tenemos reservas o tenemos ingreso todavía que nos permite vivir sin tener que salir a la calle a buscar el trabajo. No es la situación para la gran mayoría de nuestra población. Entonces, este es un virus que si bien ataca indiscriminadamente, no distingue clases sociales, posiciones políticas, concepciones ideológicas o religiosas, sin embargo, el impacto del ataque del virus es indudablemente discriminatorio. Es posible diferenciarlo por clase. Basta simplemente ver los mapas urbanos de las clínicas y los hospitales a donde están la mayoría de camas con unidades de cuidados intensivos. En el caso de Bogotá, por ejemplo, es dramática la situación en el sur de la ciudad. Son las zonas más pobres de la ciudad en donde la gente no tiene acceso a esto. Y termino con una alusión. La pandemia no ha parado ni la guerra interna en Colombia, ni otras expresiones de violencia. El escalamiento del asesinato de líderes sociales es dramático. Tal vez en lo que uno podría decir acertó, creo que fue el señor ministro de Defensa que decía que los criminales no respetaban la cuarentena. Yo diría que los criminales no respetan la cuarentena, pero el Estado colombiano parece que sí respeta la cuarentena y en materia de prevención y de combate y de desarrollo de políticas eficaces que permitan frenar el creciente asesinato de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de reincorporados de las antiguas FARC. Parece que las políticas públicas y las políticas de seguridad en ese campo sí están en cuarentena, dado el trágico escalamiento de la situación que se ha presentado en el país. ¿Cuáles son las alternativas posibles entonces a esta situación? Quisiera simplemente enunciarlas. Una cosa positiva que ha salido de esta crisis es la revalorización del papel del Estado en contravía de lo que el neoliberalismo nos había venido imponiendo de Estado subordinado al mercado. Estamos ahora encontrando estados que están interviniendo o que las gentes están reclamando que se fortalezca su capacidad de intervención en la economía. Pero eso puede ir a uno u otro lado, puede tener una dirección positiva o una dirección negativa. Es muy frecuente que en situaciones de estas, populismos de derecha impulsen procesos de fortalecimiento del autoritarismo del Estado, sin reconocer las cosas positivas que ha hecho el gobierno colombiano en esta pandemia. Creo que una parte significativa de las decisiones que está tomando en materia de políticas públicas y los decretos que están expidiendo está tendiendo a una fuerte recentralización del país y a desmontar o por lo menos a afectar las dimensiones positivas de los procesos de descentralización administrativa y política que se habían vivido en Colombia. En segundo lugar, esto puede conducir en la compleja relación
entre la economía entre el mercado mundial mejor y, y los estados. El mercado mundial está en el mercado, perdón, la economía nacional está en el mercado mundial, forma parte de la economía mundial. Los estados forman parte de sistemas políticos nacionales. En esa compleja relación, en esa contradictoria relación entre el mercado mundial y los estados, podemos asistir, parte negativa, a un fortalecimiento de los nacionalismos alentado por la xenofobia asociada también, por ejemplo, no solamente al fenómeno migratorio, sino a la idea de que con el virus la amenaza nos viene desde afuera, del otro, y que por lo tanto tenemos que aislarlos de ellos, a un fortalecimiento del nacionalismo y a un enconchamiento en el nacionalismo, o alternativa positiva, podría crearse la conciencia necesaria para entender que enfrentar esta situación implica una acción conjunta, global y una acción solidaria entre los estados, entre las diferentes naciones. Veo difícil esta última alternativa, pero a mi juicio sería la más deseable. Y finalmente, como esto tiene también altísimos costos económicos, porque decía, esto ha afectado el funcionamiento de la economía capitalista gravemente, ha paralizado la capacidad productiva de las empresas, ha limitado la circulación de las mercancías, han caído las utilidades, las ganancias de las empresas, y además han desaparecido los ingresos de una gran parte de la población que está progresivamente empobrecida. ¿Quién va a asumir estos costos? La alternativa positiva que uno esperaría es que se establezcan sistemas tributarios progresivos que impliquen que aquellos que más tienen y aquellos que tienen más capacidad de soportar la adversidad económica contribuyan con los recursos que han acumulado en mayor proporción a paliar por lo menos parcialmente los efectos negativos de la crisis económica que está afrontando buena parte de la población mundial. Eh, Quisiera pensar con el deseo, si esto se produce, creo que la explosión social sería de menor intensidad o por lo menos se podría contener, pero presumo que si esto no se produce, podemos estar en un panorama muy complejo de violencias emergentes, de lo cual es un ejemplo lo que acaba de ocurrir la semana pasada en los Estados Unidos, en donde la tradicional expresión racista del comportamiento de la policía para asesinar a un afrodescendiente ha provocado una reacción que no es provocada por la pandemia, pero indudablemente debe estar alimentada también por la difícil situación social en los Estados Unidos, en donde a pesar de la enorme riqueza de la primera potencia económica del mundo, se puso de presente la fragilidad del sistema de seguridad social y de los servicios de salud. Muchas gracias. Termino aquí entonces. Bueno, ahora a continuación tenemos la intervención del doctor Camilo González Pozos. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la universidad, a todos ustedes pues, por estar en esta sintonía, como se dice. Yo voy a completar la presentación que se ha hecho refiriéndome a otro aspecto, porque pues, se ha hablado de las dos pandemias, ¿no? La pandemia del virus y la pandemia de los asesinatos y de la violencia que hay en contra de líderes sociales y defensores sociales en medio de esta situación. Entonces voy a poner más el énfasis en estos aspectos que tienen que ver con las dificultades que se están presentando para muchos sectores de la población colombiana y este panorama de, la verdad que alarma. Y uno pues, piensa en los contrastes, ¿no? En los Estados Unidos se presenta un caso lamentable, dramático, como ese, el atropello y asesinato por un grupo de policías a un ciudadano afroamericano,
y que sirve de detonante para una protesta nacional en más de 47 ciudades, miles y miles y hasta millones de personas durante 8 días protestando y uniendo la indignación por este acto homicida y discriminatorio, pues a las manifestaciones de rechazo a muchos aspectos de las políticas, no solamente frente a la pandemia, sino frente a otros procesos. Y en Colombia, pues tenemos un panorama en el cual solo este año, por ejemplo, tenemos registros de más de 114 líderes, lideresas, defensores de derechos humanos asesinados en medio de la pandemia, 40 líderes asesinados. eh, y pues hay reacciones muy importantes en algunas comunidades y sectores, pero el conjunto de la población está sensible, está indignado, pero no tenemos unas expresiones que puedan indicar eh, algo similar de movilización a la que se ha dado en esta coyuntura en los Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que la situación esté quieta, y sobre eso me voy a referir a qué es lo que está pasando con este panorama de violencias persistentes en Colombia en un periodo que pues, se esperaba cerrar una página de muchas violencias después de la firma de los acuerdos de paz. Pero la gente se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿No sirvió la paz? ¿Estamos en el inicio de una nueva guerra? ¿O simplemente las cosas cambiaron de nombre pero siguen lo mismo? Y pues hay una serie de agoreros que nos dicen que no, que el panorama es de continuidad de guerras y que estamos es peor que antes. Incluso tenemos ahora nuevas asesorías que nunca se han visto de parte del Comando Sur de los Estados Unidos, que llegan anunciando que vienen a hacer un trabajo de ajuste de estrategias de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares, para enfrentar las nuevas guerras. Entonces, ¿en qué estamos? Yo quiero hacer una primera consideración de contexto para indicar que, no obstante estas manifestaciones de persistencia de violencias y muchos discursos del odio y llamados pues a retomar en los caminos de las guerras, la tendencia que se ha venido presentando en Colombia, la tendencia dominante, ha sido a la disminución de la violencia armada y sociopolítica. Y no hablemos si hablamos de largo plazo, por supuesto hay quiebres. Si uno ve indicadores como los de homicidios y otros indicadores de violaciones al derecho internacional humanitario, incluso al el comienzo de este siglo indicó una inflexión. En 2005 se produjo un nuevo momento hacia la disminución de dinámicas de violencia, y sobre todo con la firma de los acuerdos de paz en noviembre del año 2016, e incluso desde antes del inicio de las negociaciones en La Habana, vimos y podemos constatar en las cifras una disminución de la intensidad de las violencias endémicas y crónicas que hemos tenido en Colombia durante 60 años. Eso yo creo que ese panorama de conjunto no se puede perder de vista para ubicar de manera más precisa lo que está sucediendo en esta fase que podemos llamar de transición de un acuerdo a un posconflicto, y donde efectivamente los grandes indicadores nos muestran disminuciones en confrontaciones bélicas, en infracciones al VIH, en homicidios, en heridos en combate, en víctimas de minas antipersona, secuestros, desaparición forzada, desplazamientos, y muchos de estos indicadores vemos que se han reducido sensiblemente. Algunos a la tercera parte, como en el caso del desplazamiento forzado, y otros entre el 80 y el 90%, como el tema del secuestro, de la desaparición o ejecuciones extrajudiciales, sin que por la firma del acuerdo hayan desaparecido de manera automática. Pero sí hay una dinámica que la sociedad se ha dado, en la que las posibilidades de cierre de un ciclo largo de guerra, de confrontaciones armadas, están a la vista con la firma de los acuerdos. Y la firma de los acuerdos no es un episodio más, un papel que se firmó. Realmente allí confluyen muchísimas circunstancias nacionales e internacionales,
de las necesidades de la economía, de muchos factores para indicar una inflexión y las posibilidades de la apertura de una nueva etapa. Pero, por supuesto, estamos en una transición difícil, traumática. Esa transición indica persistencia de violencias. Las dinámicas de acumulación y de reproducción de poder con la fuerza, con las armas, esas dinámicas no han sido superadas en su conjunto pues hay muchos intereses en los territorios para mantener mecanismos, estrategias, estructuras que fueron muy vivas en los momentos más críticos de la guerra, de los conflictos armados, pero que ahora siguen operando en territorios y dándole continuidad. Pero lo que podríamos decir es que se está transitando de un periodo de violencia generalizada, de insurgencia y estados y regímenes de guerra, a un periodo histórico de resolución sin armas de los conflictos políticos o por riqueza. Es decir, desde órdenes violentos arbitrarios a la institucionalización de conflictos, a su trámite pacífico sin armas. Pero que, de todas maneras, podríamos decir que si no hay una situación general de conflicto armado en Colombia, sí hay situaciones de conflictos fragmentados, regionales, localizados, y unas transformaciones muy importantes. Son las dificultades, las contradicciones de la transición. Ahora, todo esto está muy influido por algo que ya mencionaba Jaime en su intervención, es el cambio de contexto internacional, que también pesa y nos explica por qué esta transición es tan compleja y tan traumática. Y yo creo que se simboliza en este cambio en los Estados Unidos, de la administración Obama a Trump. Se ha dicho siempre que la política internacional y en general la estabilidad institucional de los Estados Unidos tiene que ver mucho con el juego bipartidista y las cercanías, en todo caso, aproximaciones de esas políticas, pero hay matices. Podríamos decir que con Trump se ha hecho mucho más expresa la cooptación, la captura del Estado, de los Estados Unidos por las corporaciones. Trump fue el candidato y es el gobernante de las grandes corporaciones, desde el petróleo, la farmacéutica, el armamento, sectores poderosos de las finanzas, y acompañado con el enfoque de este Estado corporativo, pues hay una nueva estrategia de seguridad, una geopolítica que cambia en medio de la crisis esta de la pandemia. Se está viendo, ya Jaime hablaba de los nacionalismos y otras expresiones, pero para América Latina hay algo que tiene directa repercusión y es la vuelta en medio de los conflictos, de la disputa de la hegemonía de Estados Unidos por parte de China y toda la crisis de muchos de estos sistemas que se edificaron después de la Segunda Guerra Mundial y que fueron soporte de la hegemonía de los Estados Unidos. Se ha replegado la administración Trump y lanza la idea de volver a la doctrina Monroe, América primero. Identifica como sus objetivos centrales, primero, proteger América, el continente americano, como su patio trasero para sus mercados y los intereses de sus corporaciones. Segundo, habla de enfrentar y neutralizar la presencia de potencias extranjeras. No habla de terrorismo, sino de potencias, es decir, directamente la visión de seguridad nacional y visión militar de los problemas de las relaciones entre estados y de la competencia económica, la guerra antidrogas y el problema migratorio. Eso fue el discurso a la nación. Los últimos dos discursos a la nación de Trump han hecho referencia a esos objetivos. Por eso vemos ese lenguaje que algunos han hablado de un lenguaje de una nueva guerra fría, ¿no? Y pues que efectivamente dentro de eso pues se agudizan las tensiones porque tiene el posicionamiento militar, hay desplazamientos y una actividad frenética de seguridad de los Estados Unidos. Vemos al Comando Sur superactivo, lanzan los grandes operativos nunca vistos de operación de la Armada de los Estados Unidos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, operaciones conjuntas para tratar de recuperar el TIAR y toda la estructura de alianzas en América Latina. Y un punto de interés muy crítico es la seguridad energética de los Estados Unidos,
está en el filo. Lograron dentro de la administración Obama reconstruir un nuevo escenario energético apelando al fracking, pero ahora se mostró la fragilidad de eso, la competencia por los precios del petróleo, la caída antes de la pandemia, ya venía en la disputa Rusia, Arabia y la OPEP, y se mostraba la gran inestabilidad, y ahora pues eso, la inestabilidad de los precios tiene el borde de la crisis y con subsidios multimillonarios a la industria petrolera. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Que el posicionamiento geopolítico en la región pone los ojos de Estados Unidos sobre todo en Venezuela, no porque esté Maduro, porque Maduro sea un dictador, porque sea castrochavista, porque pues con dictadores está aliado Estados Unidos en el Oriente Medio y ha estado aliado en Centroamérica y donde sea necesario para sus intereses. Es el petróleo. Colombia entonces entra ahí como una pieza, es un peón en el tablero de los Estados Unidos y, y su existencia es funcional sobre todo a la relación hacia Venezuela y toda esa geopolítica de primero América y tratar de neutralizar la competencia china y de otros países, pero sobre todo China en el continente. Por eso la presencia de esta brigada de asesoría que llegó esta semana a Colombia no es un hecho aislado, no es un hecho casual, no vienen a visitar Tumaco y Catatumbo, por supuesto que vienen a hacer ajustes internos en control, dirección, inteligencia y estrategia de las Fuerzas Armadas colombianas como su instrumento de apoyo y a Colombia como su plataforma en el continente, pero sobre todo en función de los intereses más globales de los Estados Unidos. Entonces nos exponen la guerra de las drogas como un punto supremamente importante. Entonces ese contexto es muy necesario tenerlo en cuenta para analizar qué es lo que está pasando en los territorios, por qué este tipo de dificultades y conflictividades que se están dando. Nosotros vemos, yo creo que es bueno mirar las cifras de la situación que se han presentado con los asesinatos y todo este panorama. Vemos que sí, efectivamente, se están manteniendo niveles de violencia, persistencia de violencia en zonas donde tradicionalmente en Colombia los conflictos violentos armados antes de los acuerdos incluso venían siendo centrales. En Cauca, Antioquia, Putumayo, Valle del Cauca, norte de Santander, Córdoba y Nariño, en primer lugar, son zonas donde se han venido dando estos fenómenos de asesinatos fundamentalmente de campesinos. El 51% de estos asesinatos son de campesinos y líderes comunales, buena parte de líderes comunales, un 35% de indígenas, afro 7% y otros entre cívicos, sindicalistas y trabajadores de la minería. Pero al mismo tiempo, pues vamos en 198 homicidios de personas reincorporadas en proceso de reincorporación que participaban de los acuerdos de paz que participaron en los acuerdos de paz con las FARC, y solamente pues tenemos que en este año llevamos 26 y en medio de la pandemia 11 en medio de toda esta situación. Es decir que allí tenemos un grandes interrogantes. Esto se concentra en 115 municipios, pero tiene impactos regionales, sobre todo en la región del Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, este eje Urabá-Medellín, en el norte del Cauca y sur del Valle y hacia Buenaventura, la costa Pacífico Sur, desde Guapi hacia Tumaco, norte de Santander y la zona de Catatumbo, y la zona de Putumayo son como las zonas principales. Ahí nosotros vemos algunos patrones como estructurales en esas zonas. Hay una larga historia de conflictos armados, económicos y sociopolíticos. Son zonas de reordenamiento económico con endémicos conflictos por tierra, agua, recursos mineroenergéticos e infraestructura. Yo creo que esto es muy importante porque no se puede entender toda esta violencia, que además no solamente son los asesinatos, hay amenazas, desplazamientos, los hemos visto en Chocó, los estamos viendo en la zona de Nariño, y allí pues no solamente se trata de problemas de narcotráfico y minería, sino es una lucha por un reordenamiento de territorios que viene de largo atrasamiento.
Por supuesto, sí, un gran impacto de las economías de cultivos ilícitos y de la cadena del narcotráfico, eso es evidente. Eh, Muchos en esta zona, por ejemplo, si uno mira las situaciones en el sur del país, en el Cauca, no se puede desligar la persistencia de estas violencias con la disputa territorial por las rutas y rentas de la marihuana o de la coca, en el caso de la zona de Tumaco. Lo mismo, eso es una constante en muchas regiones, en el Bajo Cauca antioqueño y hacia el norte de Paramillo, sur de Córdoba, en el mismo Catatumbo. Es decir, ahí hay una gran presencia de estas conflictividades y la manera como actúan ahí los conflictos de los diferentes sectores interesados y la forma de presencia de la fuerza pública. Entonces, eh, en estas zonas también registramos una alta presencia de paramilitares y de herederos pues, de los paramilitares, antigua presencia de las FARC y poblaciones en disputa como base social y económica de grupos armados. En todo otro común denominador es la debilidad estructural del Estado, debilidad en presencia no solamente de fuerza pública, que es lo que más señalan, y que pues eso lo han compensado con creces. Solo la región Pacífico, de Buenaventura hacia abajo, hay 20.000 efectivos de la Fuerza Armada, en Valle, Cauca y Nariño. Pero hay de fragilidad del Estado social, de la justicia, de infraestructura, de dotaciones básicas, es decir, son todos elementos. Y ese panorama es una constante y que podríamos ver y analizar también en las cifras desde la firma de los acuerdos para acá, no solamente es una característica del último periodo. Entonces, la idea es preguntarnos y dejar este interrogante, es ¿por qué están persistiendo estos asesinatos y en esta coyuntura? Yo voy a señalar algunos puntos así enunciativos nomás como uno, hay una disputa por el control territorial, pero en esa disputa del control territorial una variable central después de la firma de los acuerdos es la emergencia del control comunitario del territorio y el manejo comunitario de los conflictos. Esa situación se dio en todas las regiones, incluso de manera muy especial donde salieron las FARC. Perdón. Se dio un proceso impresionante de las juntas comunales, los consejos comunitarios indígenas, los consejos comunitarios negros, los cabildos indígenas, todos a asumir el control de sus territorios, a asumir funciones de conciliación de diferencias y toda una serie de asuntos, a suplir o a ejercer, a visibilizar una función social allí donde antes se hacía sentir de manera muy importante, por ejemplo, el poder de las FARC como administrador de un orden violento. Entonces, ese control comunitario, incluso ahora en medio de la pandemia, tiene unas expresiones impresionantes. Por ejemplo, en el Cauca hay 500 puntos de control de guardias indígenas, juntas comunales, guardias campesinas y guardias cimarronas. Y eso allá hay más o menos 15.000 guardias comunitarios ejerciendo el control sanitario, haciendo solidaridad alimenticia, y eso choca con la presencia de todos estos grupos de interés que quieren, pero no solamente con grupos ilegales, también choca con las dinámicas que busca tener de control territorial la fuerza pública, porque la fuerza pública llega con una estrategia militar, llega la FUDRA, llega fuerzas de contraguerrilla, llegan a hacer una guerra porque identifican como problema típico o central de inseguridad la existencia de grupos criminales y entonces desatan una situación, unas dinámicas de confrontación armada donde la población queda, no queda en la mitad, la población queda como objetivo de represión y allí donde hay economías cocaleras o economía de la marihuana, son tratados como delincuentes, como sucede en Argelia, en el Tambo, en algunas regiones del norte del Cauca, en la zona de Nariño. Y eso se observa con la manera como están llegando las fuerzas de erradicación. Tenemos 17.000 hombres de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, en operaciones con respaldo de otras unidades, ¿no? Y son 96 puntos
de erradicación forzada en este momento, en donde llegan con ocupación, y por supuesto eso choca, en muchas partes se han presentado heridos, hay muertos en varios departamentos. Entonces, tenemos que esa disputa por el control tiene esas facetas. Entonces, a la pandemia del coronavirus se agrega la pandemia del aislamiento y de los problemas del hambre, más la pandemia de los grupos armados ilegales que buscan controlar el territorio, más la pandemia de la forma de intervención del Estado, fundamentalmente militarizando estas zonas. Entonces, por eso este es un elemento central. Por supuesto que allí hay muchos otros elementos que habría que tener en cuenta para explicarnos por qué la persistencia. Y yo quiero insistir solamente en el punto de el peso que tiene la insuficiencia de la política del Estado. Señalo, y con esto termino para dar lugar a la conversación. Por un lado, la estrategia de seguridad del Estado, de seguridad y defensa, sigue siendo una estrategia para la guerra. Han identificado como los grandes riesgos la existencia de grupos armados organizados que son simples sucesores en su caracterización de las estructuras armadas anteriores, y en eso una gran continuidad. Hablan de un enemigo, de un enemigo central transnacional de la acción del terrorismo. Son los grandes enemigos, es decir, que la caracterización para la seguridad es que Colombia tiene una amenaza de seguridad nacional y que la estrategia es una estrategia sobre todo militar. Eso está en los documentos del gobierno. Estrategia militar y por supuesto hay también estrategias de seguridad democrática, y entonces es una especie de dicotomía: en centros urbanos seguridad democrática y en zonas rurales seguridad de guerra. Pero eso tiene consecuencias muy grandes y ese tratamiento con lógicas militares de problemas sociales y de problemas tradicionales. Y esos divorcios son supremamente grandes porque además lleva a un enfoque de otras guerras. Incorporan la guerra contra las drogas como un elemento complementario de todo este panorama de guerra antiterrorista y de enemigos de potencias extranjeras. Es decir, ellos consideran que hay una amenaza a Colombia porque Venezuela es la punta de lanza de China y de Rusia. Y esas son potencias extranjeras en contra de la democracia, es decir, el discurso de trono incorporado. Entonces, esta doctrina de seguridad y defensa para una nueva guerra está en contradicción completa con la situación de transición y la necesidad de una nueva doctrina para la transición y la implementación de la paz. Se niega la implementación de los acuerdos de paz, que son, digámoslo así, el instrumento estatal incorporado en la Constitución Nacional más idóneo, mejor estructurado para mitigar los problemas de violencia y administrar la transición. Entonces, por eso, pues deberíamos decir que pues, el gran reto, y esa sería mi última conclusión, es que para enfrentar los problemas de persistencia de violencia, lo primero que tiene que reconocerse es la importancia del acuerdo de paz, la importancia de la implementación de los acuerdos como elemento central de una estrategia de seguridad, la definición de una política de seguridad y defensa para la transición y la paz, y no una estrategia de seguridad y defensa para nuevas guerras, que sería, y entender que las estrategias en las zonas donde se están presentando agresiones mayores a los líderes no son estrategias de militarización y combate a grupos armados, sino que son estrategias de protección y alianza con la población para desarrollar planes integrales territoriales, regionales, subregionales, diríamos decir, no proyectos y sumatoria de proyectos, sino verdaderos planes de reconfiguración democrática de estos sectores. Serían algunas ideas como para abrir la conversación. Bueno, ante la intervención del doctor Jaime Zuluaga,
y el doctor Camilo González. Materias que requieren la presencialidad, no para que vaya todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se vienen otras cosas a jugar. Personas que tengan condición de vulnerabilidad. Bueno, hay un ruido. Por ejemplo, Hay una pregunta de una persona que está en el Facebook. quisiera seguir toda esta cosa virtual hasta Y que se él, acabe. Yo no iría a la universidad. y él pregunta que, de acuerdo a los grupos armados en Colombia, ellos están aprovechando la pandemia del coronavirus para, de esta manera, ganar territorio. Es una pregunta que la comentan acá en el Facebook. Eh, lo, lo sustenta diciendo que en lo que lleva el año, al menos 13 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el Cauca. Frente al tema del confinamiento, para evitar la propagación del COVID-19, se ha convertido en una oportunidad para matar y amenazar indígenas, líderes socialistas, agricultores en el territorio colombiano. Entonces, la pregunta que esta persona hace en el Facebook dice que qué pasa con los grupos armados que de cierta manera están aprovechando el tema de la pandemia del coronavirus para ganar territorio. Pues bueno, si quiere yo comento brevemente. Sí, No, señor. lo que anotan es cierto. Ujú. Eh, Hay una serie de grupos que están buscando aprovechar las circunstancias para reafirmar y disputar ahí pues sus poderes. En el Cauca, tenemos allá en el Cauca varios de estos grupos de los llamados residuales, eh, que pues, realmente se han conformado sobre todo para propósitos de seguridad de negocios de redes de narcotráfico, de la marihuana en el norte y de la coca en la zona occidental y sur. Y entonces están aprovechando la pandemia para amenazar y buscar a los líderes en las casas y chocan con autoridades comunitarias, con los indígenas y campesinos. La Guardia Indígena la han declarado como objetivo, dicen que si la Guardia Indígena lo interfiere con sus movimientos, entonces son objetivos militares. Establecen declaraciones de toques de queda e incluso han buscado personas para matarlas por haber violado supuestamente su toque de queda. No, entonces, sí es cierto que eso está ocurriendo, y todo lo mismo en otras zonas, ¿no? En el Bajo Cauca antioqueño están los caparrapos en la zona del Oro y también pues la gente de los urabeños, de los del Golfo. Ahora, ¿cuál es el asunto? Y es que hay que ir más allá de qué es lo que pasa con estos grupos. Para ponerle un ejemplo, por ejemplo, la gente, del llamado Clan del Golfo o gaitanistas en la zona del Urabá chocuano y antioqueño, es una estructura militar que se pone al servicio de grandes inversiones legales e ilegales y de procesos de acaparamiento de tierras, que son un instrumento para disputarles las tierras a los consejos comunitarios de territorios negros y también, por ejemplo, en la zona del oro, ellos mismos y los caparrapos se establecen unas esclavitudes a los barequeros y a los mineros artesanales y a toda la cadena del oro para garantizar el flujo del oro a los empresarios del lavado de activos que tienen su sede en Medellín, en Pereira o en Panamá. Es decir, que no se trata de unas estructuras militares, sino de un complejo macrocriminal, un complejo paramilitar, narcoparamilitar, pero que tiene su cabeza en un núcleo empresarial, legal o ilegal, y que participa de muchos negocios y del lado de activos. Entonces, en el combate y en el enfrentamiento de estos sectores, pues generalmente lo que se dice, no, hay que dar de baja y sacan el cartel para dar de baja a Majin Buu, al Guacho, a una serie de personajes que son todos de menor cuantía y son fusibles, reparables
por los verdaderos patrones de ese negocio, los narcotraficantes, los capos de las rutas, pero al mismo tiempo los empresarios del lavado de activos en el territorio nacional. Entonces, ahí hay que ver que no es simplemente de que haya unos bandidos que están persiguiendo a unos líderes. Hay unas estructuras que en medio de la pandemia continúan buscando garantizar el control de territorios para sus negocios actuales y pospandemia. Bueno, de todas formas, pues no sé si el profesor Jaime Zuluaga quiere intervenir. También le doy la bienvenida a la profesora Alba Magali Niño. Eh, Hola, profe. Hola, doctor. Me alegra oírlos. Muy interesante las propuestas, todo el contexto que nos hacen. Yo los estoy oyendo simplemente. Muchas gracias. Se me había caído el internet, por eso fue que volví a ingresar. bueno, el profesor Jaime Zuluaga quiere concluir con... Sí, yo quería, gracias profesor Vega, yo quería agregar a lo que ha contestado ya Camilo sobre el hecho de que los grupos armados están aprovechando la situación para ganar terreno. Creo que matizaría un poco esto. Creo que evidentemente, como quien hizo la pregunta lo planteaba, el confinamiento está sirviendo para que quede más fácil localizar a los líderes y a las lideresas en sus casas y asesinarlos, como ha ocurrido con algunos. Pero el copamiento de territorios tiene que ver con una dinámica que se desarrolla con pandemia o sin pandemia. Y tiene que ver primero con la disputa territorial por diferentes razones, por ejemplo, entre los grupos del Ejército de Liberación Nacional y los grupos paramilitares que hay en algunas regiones. Ese enfrentamiento se desarrolla independientemente de lo que está ocurriendo con la pandemia. La pandemia tiene poco impacto en las zonas rurales y en los poblados alejados a donde están, pues es realmente muy poco, me imagino, el número de contagiados. Y en segundo lugar, en lo que tiene que ver con el crecimiento o la persistencia de cultivos con destinación ilícita y el fortalecimiento y la continuidad del negocio del narcotráfico, eso tiene que ver con la dinámica del negocio del narcotráfico. Uno pensaría antes, por el contrario, que al parecer se han incrementado los precios y se ha reducido un poco el mercado en esta coyuntura. Uno esperaría que eso afectara negativamente la expansión de los cultivos en Colombia o la actividad del narcotráfico, y no ha sido así. Concluyo con lo siguiente: las decisiones del gobierno colombiano de desconocer los acuerdos para la sustitución de cultivos y la decisión de volver a las fumigaciones y el continuar con la erradicación forzosa, apartándose de lo que se había establecido en el acuerdo final, articulado a la política de los Estados Unidos, que tiene muchas implicaciones, de exigirle a Colombia el desarrollo de esa política antinarcóticos, para lo cual además dicen ahora que llegó esta Brigada Especial de Seguridad a territorio colombiano. Todo eso va a incrementar más bien la guerra en esos territorios. Y eso es ajeno a lo de la pandemia. Creo que más bien hay una dinámica de recrudecimiento de estas violencias emergentes y una dinámica de disputa de los espacios territoriales, frente al cual además no hay políticas públicas claras ni acciones del gobierno y de las fuerzas militares adecuadas, y que muy probablemente tengan que ver con esa situación tan compleja que se está viviendo en el país y que no es nueva, sino que tiene una tradición de décadas de articulaciones entre la legalidad y la ilegalidad y del compromiso del sector de la institucionalidad
compromiso paralizante o neutralizador de algunas acciones en algunos territorios. Sobre eso, pues por fortuna ya hay judicializaciones en curso que permiten afirmar esto con propiedad, pues no son simplemente afirmaciones aventuradas que ponen en cuestión la legitimidad de la institucionalidad. Tenemos un problema grave de articulación entre la legalidad y la ilegalidad en el país que no ha sido adecuadamente tratada y que es uno de los desafíos que hay, que habría que avanzar en él justamente aprovechando el hecho de que ya las FARC no están en la guerra y eso crea un ambiente que crea unas condiciones que en algunos aspectos favorecería un tipo de acción de esas si hay la decisión política de afrontarla. Eso era todo lo que quería decir. Bueno, yo primero que todo les agradezco, doctor Zuluaga, Jaime Zuluaga, y esto, la participación que han tenido en el foro. Doctor Camilo González Pozo, también le agradezco su participación. Bueno, de hecho, yo puedo como dar un pequeño aporte a lo que ustedes han dicho. Es que nosotros, de cierta manera, creo que nos tenemos que acostumbrar a, a esta situación del COVID-19, ya verlo, no verlo como un virus, sino verlo ya como una enfermedad. Les agradezco los aportes. eh, no sé más cómo decirles a ustedes, doctor Camilo González, la profesora Magali, profesor Jaime Zuluaga, de todas formas, de parte de Ciencias Sociales y Desarrollo Local, les agradecemos la participación. De parte del programa de maestría en paz, desarrollo y resolución de conflictos, estamos muy complacidos por escucharlos, por enterarnos y por dar inicio a un motivo de, llamémoslo como de convivencia social, ¿no? Cuando se habla del tema del COVID-19, la pandemia, el virus y el tema de los asesinatos que han sucedido en nuestro país, asesinatos de líderes sociales. No sé si el doctor Camilo querrá cerrar con algunas palabras. Pues también agradeciéndoles la invitación. Creo que estas conversaciones, estos ejercicios académicos son muy importantes. El- y este asunto que aquí se ha tratado, yo creo que estas dos dimensiones, esa visión general que nos presentó el profesor Jaime Zuluaga, de cómo son las dinámicas del, del capitalismo y los impactos que tiene también de acelerar todas estas crisis, la pandemia, yo creo que es un trabajo que hay que seguir profundizando. Y pues yo quiero simplemente reiterar mi gratitud por la invitación y mi complacencia por participar de este ejercicio académico. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé, profesor Jaime, muchísimas gracias. Profesor Camilo, muchas gracias. Profesora Magali, también, gracias por acompañarnos. Yo quiero agradecer este espacio también que nos une y nos compromete también por nuestro territorio. Quiero agradecer a los dos expositores con dos visiones que se complementan. Y sí, el compromiso es también con nuestros líderes. Nosotros tenemos y somos uno de los departamentos que tiene un mayor indicador de líderes y lideresas que han sufrido, que han sido víctimas en este conflicto. Él, y como lo decía el doctor Jaime Zuluaga, no es una parte coyuntural de la pandemia, sino que es una constante esta amenaza que tienen nuestros líderes sociales, ¿sí? También todo el tema de la erradicación de los cultivos de uso ilícito, que también están teniendo una situación muy particular en el Catatumbo y que eso también preocupa y nos llama a convocarnos a estar un poco más en estos espacios y le agradezco, profesor, permitirme también participar en este foro. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, le damos a la audiencia, a los que nos han escuchado, les agradecemos por el tiempo, la disposición que han tenido, a los profesores del programa de Ciencias Sociales, el profesor Edgar Vera, a los profesores que hacen parte del grupo de la maestría en paz, desarrollo y resolución de conflictos. También gracias por el apoyo que me brindaron, al profesor Jaime Zuluaga, al doctor Camilo González Pozos. Bueno, pues ya no sé, damos por terminado el foro y bueno, entonces pues continuamos en comunicación y uniendo lazos en el aspecto académico, tanto con el doctor Camilo González Pozos y con el profesor Jaime Zuluaga, igualmente con la profesora Magali Niño. Bueno, muchas gracias, profesor Vega, muchas gracias por el apoyo de la universidad para desarrollar este panel y por la iniciativa que tomó la maestría. Y quisiera simplemente decir que debíamos aprovechar la coyuntura de la presencia de la profesora Magali para plantear la posibilidad de fortalecer relaciones de cooperación entre las dos instituciones. Me parece que esto ayuda mucho en el departamento y en las tareas que tiene los procesos de construcción de paz en el departamento en esta situación tan compleja. Bueno, no sé. Entonces, ya me retiro.